Hola, bienvenidos a su podcast, Historias de Mercadeo. De nuevo aquí esta semana con otro tema bien interesante para nosotros. En este episodio el espacio es para Agaval. Agaval es una compañía que nació en 1950 para vender productos, ropa, calzado, hoy hace eso, electrodomésticos entre otros. Y Agaval hace esas ventas por club y a crédito. Pero Agaval tiene una historia bastante importante para nosotros porque Agaval ha roto ese desarrollo que venía trabajando en ventas y ha incursionado, ha dado el paso definitivo para las ventas digitales. Y es ahí donde tenemos que contarles que no es tan fácil como contarlos hoy, que lo están haciendo. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó en Agaval? ¿Por qué lo hicieron? Por eso entonces queremos contarles las estrategias que llevaron a Agaval a hacerlo y cuáles fueron los resultados hoy. El invitado, por supuesto, el protagonista de esta transformación. Él es Felipe Valderrama, él es un ingeniero de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, con un MBA en Boston, en Basson, que es una institución muy acreditada en el mundo en el tema de innovación. Él es el hombre que hoy nos va a contar por qué surgió ese paso y cómo dieron esos pasos y cuáles fueron las dificultades. Felipe, bienvenido a Historias de Mercadeo. Álvaro, muchas gracias por la invitación y encantado de compartir con ustedes las experiencias. Bueno, qué bien. Entonces a Felipe le vamos a preguntar hoy porque Felipe tiene 7 años hoy en Agaval. Pero Felipe tiene unos inicios muy importantes también laborales. ¿Dónde iniciaste laboralmente? Álvaro, mira, mi vida laboral inicia, y quiero ser pues como muy enfático en esto, desde muy chiquito. Yo nací en una familia emprendedora, entonces digamos que mis inicios fueron informales, desde muy chiquito vendiendo cosas en el colegio, y digamos que siempre con esa vena de emprendimiento y de entendimiento de nuevos negocios. Pero formalmente ya después de hacer mi pregrado en la Escuela de Ingeniería, tomé la decisión de trabajar en Nutresa, una excelente empresa, y participé de un área súper interesante que se llama desarrollo de categorías. Trabajé en Nutresa 2 años, inicié mis prácticas allá y tuve la oportunidad de conocer todo el país en términos de desarrollo de categorías de consumo masivo. Luego, Y posterior a eso, tuve mi tiempo para hacer mi maestría y llegué a Agaval a ser jefe de proyectos. Jefe de proyectos, hoy jefe de nuevos negocios. En ese momento llegué a ser jefe de proyectos y a dirigir la oficina de proyectos, y digamos que fue evolucionando como yo fui mismo evolucionando en la empresa. Ya llevo 6 años en Agaval, y hoy por hoy soy el gerente de nuevos negocios, específicamente los negocios no presenciales de Agaval. Bueno, pongámonos en contexto. Una cosa es Agaval, o fue Agaval en 1950, otra cosa muy diferente es hoy. ¿Cómo inició Agaval en 1950? Mira, Agaval inició como una agencia, inclusive el nombre de Agaval es Agencias Varias Limitadas, esas son las siglas, y por eso se llama Agaval. Agaval inició con la venta de telas en ese momento. Y en los 90, cuando se da la apertura económica, la familia Valderrama, de la cual yo hago parte, decidió comprar la marca Agaval. Entonces, digamos que en 1950 era de unas personas y se transfirió la propiedad de la marca o de la organización en 1990. Era un almacén que inició vendiendo telas en la plazuela Uribe Uribe en Junín, sí, en el centro de Medellín, digamos que donde se ha movido el comercio de Antioquia principalmente. Me contabas una historia muy bonita ahí, vendiendo lo que tenía inventario, pero lo que no tenía en inventario por color, formas, sí, anchos. Mira, y desde ahí empieza un poco la transformación de Agaval. En esa época no se pensaba todavía en términos digitales, pero digamos que en Medellín y en el centro de Medellín la venta por club, o lo que nosotros llamamos a crédito, siempre ha sido muy predominante. Y digamos que se encontró un nicho en los 90 donde se hizo la apertura económica, y mi padre, que es el fundador o el que le dio la nueva dinámica a la marca Agaval con sus 2 hermanos, dijo, bueno, ¿qué nichos podemos atender? Y digamos que
en Colombia pasó algo muy bonito y es que se empezaron a vender prendas de vestir y tenis deportivos importados. Entonces mi papá en esa época no tenía la oportunidad de acceder a los tenis y a la ropa, entonces él lo que hacía era acceder directamente, él no podía comprarlos como inventario, entonces empezó de la siguiente manera, él tenía un mostrario de productos, pero él no tenía el inventario, y un cliente llegaba en el centro de Medellín y decía, venga, yo quiero estos zapatos Nike, talla 8, pero él tenía la talla 9. Entonces él lo que hacía era salir corriendo al centro de Medellín o al Palacio, venga, ya se los traigo, deme 3 minutos, voy a mi bodega. Lo que los clientes no sabían era que no existía una bodega muy particular, y él traía, y el cliente decía, y mi papá dice que ahí cogió muy buen estado físico, porque el cliente llegaba, se veía los zapatos y decía, ¿sabes qué? Yo creo que necesito media tallita más. Entonces, patinador, pero no de almacén, patinador en las calles de Medellín. Era patinador del centro de Medellín. Entonces, inclusive es muy charro porque vos cuando estás en el centro de Medellín con mi papá y con mis tíos, se conocen perfectamente el centro, todos los rincones, y caminan rapidísimo, y uno dice, tiene toda la razón, se conocen perfectamente, y así fueron los inicios de Agabal. Miren que en las historias están los aprendizajes, desde aquí empezamos a tener aprendizajes, pero vamos a entrar en materia, porque es que aquí es donde viene esa gran transformación. Este hombre que ven aquí tan joven, pues mire lo que hace. Entonces nos encontramos en el 2019, 2020, antes de pandemia, donde tenemos unas ventas de Agabal, digámoslo, 100% presenciales en los almacenes. Vino la pandemia, ¿qué pasó ahí? ¿Qué motor se te prendió para hacer las ventas? Mira, entonces, digamos que desde años antes en Agabal veníamos hablando de ventas digitales, pero dar el paso para una empresa tradicional que venía ya llevamos 29 años de hacer lo mismo, de tener tiendas muy eficientes, de vender buenos productos, de ofrecer un buen crédito, llegamos y dijimos, bueno, más que por voluntad fue por necesidad. Por necesidad. Nos encerraron a todos. Ese fue el combustible de muchas empresas. Eso es un combustible. Hay empresas que la pasaron muy mal y otras muy bien. En el caso de Agabal, nosotros literal, esa palabra era poco cansona en la pandemia, pero era reinventarse. Entonces, lo que terminó sucediendo era, yo era jefe de proyectos y nos terminaron diciendo, venga, nosotros necesitamos vender nuestros productos y poder vender urgentemente. Es que nos cerraron nuestras tiendas, entonces necesitamos evacuar nuestro inventario, seguir vendiendo, seguir con nuestro propósito, que es atender con el crédito y con los productos a nuestros clientes. Y ahí empezó nuestro primer reto. ¿Cómo vamos a hacer que Agabal se transforme y logre vender? ¿Cierto? Digamos que lo que terminó sucediendo es que yo trabajaba en la oficina de proyectos y teníamos un reto enorme, era transformar digitalmente la empresa. Entonces desde ahí, una cosa tan básica, ¿cómo podés entregarle un crédito a una persona sin tener que firmar papeles? Que todo sea inmaterializado, o sea, que lo puedas hacer desde la comodidad de tu casa o desde un dispositivo. Eso suena muy fácil, pero el detrás, las tras bambalinas, era un esfuerzo enorme, tecnológico, de convertir procesos, de retos logísticos. Entonces supone que vendes, pero entonces, ¿cómo vas a hacer para entregar los productos a tiempo? Que tu cliente confíe en vos, y que algo que hacía antes una persona que compraba en la tienda de Junín de toda la vida, dijera, yo voy a comprar por internet, pero estoy seguro de que mi producto va a llegar. Ese reto fue hermoso. Y el de la credibilidad. Porque también hablan mucho, Felipe, del tema de entregar el producto como tal. Ustedes estarán pensando, bueno, ¿y cómo lo cobran? El sistema es diferente, ¿no? Los créditos en Agabal son créditos de 10 minutos. En 10 minutos con la cédula puede salir fácilmente de un crédito. En menos de 5 minutos tenés un crédito, una aprobación o no del crédito, pero puedo decir que somos de los más rápidos del mercado. O sea, nuestra ventaja... O sea, perdóname, el problema no estaba ahí. El problema no estaba en abrir un crédito, porque finalmente tenían el método, lo podían hacer y así lo sustentaban. El problema básicamente era que creyeran que les iba a llegar el producto adicionalmente. Digamos que era conectar, primero, que nuestros clientes entendieran cómo podían acceder a un crédito por internet, que eso parece fácil, pero explicarle a nuestro cliente y culturizarlo no era tan sencillo. Eso es muy difícil, sí. Segundo, que después de acceder al producto, el producto le llegara a tiempo cuando el cliente lo necesitaba, con la inmediatez que se necesita en un e-commerce. Y tercero, que el cliente sintiera confianza de que si no le servía, que si tenía algún problema,
todo iba a ser exactamente igual como lo tiene hoy en una tienda física. Ese reto, vuelvo y te insisto, fue muy bonito, y digamos que la aproximación de Agabal un poco ahí fue humanizar mucho el tema de las compras por internet. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando empezamos a abrir los canales digitales, decíamos cómo hacemos para que las personas entiendan cómo es el proceso, cómo les damos tranquilidad, y lo que terminamos, y fue algo, hasta un trabajo social muy chévere, porque la pandemia, muchas personas, vendedores, se quedaron sin hacer nada en sus casas, y en algún momento en las empresas, yo creo que todas las empresas lo vivieron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Recortes de personal, un montón de cosas. Sí. Y recuerdo que la familia dijo, no, y el personal administrativo dijo, venga, vamos a coger a nuestros mejores vendedores y les vamos a enseñar a vender por WhatsApp, por chat, por teléfono. Y eso fue en verdad para mí el motivante y la transformación, así es. Correcto. Y hablemos de algo adicional, y es la cartera. ¿En algo influyó en la cartera? Digamos que, claro, o sea, para mí el dolor, o sea, el aprendizaje siempre viene con dolor. Claro, entonces cuando empezamos a otorgar créditos, nos pasaban fraudes, personas que creían que porque compraban porque era virtual, porque era virtual, entonces de pronto no tenían que pagar. Pero digamos que eso nos fue llevando a evolucionar muchísimo nuestro sistema de crédito. Y cuando hablamos del pago, ¿la gente siguió pagando igual? ¿O también tuvo una afectación? Sabes que inclusive yo, cuando llegué a la empresa, a Agabal, teníamos una discusión muy interesante. Yo tenía discusiones con el grupo directivo, porque muchos decían, no, es que la cartera la debemos recaudar en las tiendas, y yo le decía al equipo directivo, venga, pongámonos en los zapatos de los clientes. A ver, usted tiene que ir a pagar una cuota de 15.000 pesos o de 20.000 pesos. Entonces usted va a hacer coger transporte público o hacerle pagar pasajes a un cliente de 5.000, 10.000 pesos para pagar una cuota de 20.000. Y ahí es donde uno se tiene que devolver mucho en cualquier iniciativa comercial, y es pararse en los zapatos del cliente. Entonces ahí sucedió algo muy bonito, es que en la pandemia eso mismo nos forzó a abrir canales de recaudo. Entonces nosotros aceptamos pagos por PSE, en Gana, en Efecti, aceptamos pagos en muchos canales, y digamos que hay clientes que todavía pasan, porque nosotros tenemos 28 tiendas, entonces pasan por una tienda y abonan, pero ya más del 50% de nuestros abonos son digitales, y le facilita la vida al cliente. Felipe, ¿cuál fue el resultado final en ventas digitales? El resultado de esa necesidad es que hoy, Agabal, el 27% de las ventas del total de la compañía son digitales. Hoy nosotros nos podemos llamar una empresa omnicanal, donde nuestros clientes van a las tiendas físicas o compran en la tienda digital. Inclusive te lo resumo de esta manera, un cliente de nosotros muchas veces, su primera intención de compra, ve un producto por internet y termina de hacer su compra en la tienda física, o viceversa, va a la tienda, mira las cosas, lo ve como un centro de exhibición y termina de hacer la compra con tranquilidad en su casa. En su casa. Eso es lo que terminó sucediendo, que yo te digo la verdad, esa historia no la cuentan muchas empresas. Claro. Hoy tener casi que el 30% de las ventas digitales es un gran logro de Agabal. Qué importante esto. Hay algo más, profundicemos un poquito más. Aquí ya empezamos a encontrar, yo creo que ustedes ya tienen preguntas importantes para nosotros en ese tema, porque entonces ya tenemos, voy a hablar entre comillas, competencia. La competencia es que quien estaba en el almacén, el vendedor que ganaba por comisión, ya ve también que por allí le están vendiendo el mismo producto, entonces lo están bypaseando, y entonces hay un tema, digámoslo, cultural. Volvemos al mismo tema de educación. Ese tema se presentó, y si se presentó, ¿cómo se solucionó? Mira, y eso para mí fue el segundo reto, y fue, pues lo principal, como te conté ahora, era vender. Y cuando ya empezamos a construir la venta y entender las necesidades del consumidor y cómo navegaba entre los canales, y era un cliente omnicanal, empezamos a entender que en Agabal nuestro mejor aliado para vender a través de internet era nuestros vendedores de las tiendas físicas. ¿Por qué? Porque nuestros vendedores nos decían, venga, es que los clientes están necesitando esto, están preguntando por esto.
Y yo me devolvía al principio, les decía, venga, pero ustedes, ¿por qué no le ofrecen al cliente esto por el sitio web? Y digamos que la respuesta al principio era, no, es que yo no sé utilizar, a mí me da miedo vender por internet. Nosotros tenemos una fuerza de ventas de alrededor de 480 personas. Y esto fue un ejercicio súper bonito porque nos sentamos con la gerente de talento humano. Ella y yo como gerente nos sentamos y dijimos, venga, este problema, más que tecnológico, es un problema de cultura y es un tema humano. De cultura. ¿Cómo? Porque eso termina siendo muchas veces los temas que vos enfrentás en las organizaciones, no de la herramienta tecnológica, ni el hardware, ni el software. Vos tenés muchas veces las herramientas para solucionarlo. Entonces, el reto fue, venga, ¿cómo montamos a 480 personas a que vendan, a que se sientan dueños del canal digital y a que no sea una competencia? A que lo vean como un aliado además. Exacto. Una forma de vender más. Que sea su aliado. Entonces, cosas tan sencillas como lo siguiente, nos sentábamos con los vendedores y les decíamos, venga, ¿usted qué necesita para vender por un kiosco, para vender por internet, por una tienda que es aliada suya? Y él decía, vean, muy sencillo, yo necesito que a mí me paguen la misma comisión que gano cuando yo vendo un producto en mi tienda que la venta por internet. Y suena fácil, pero muchas veces los directivos de las empresas no se bajan a escuchar lo que un vendedor, cuáles son las necesidades básicas de un vendedor, y es su comisión. Eso hace parte de su bolsillo. Y nosotros decíamos, bueno, entonces, ¿cómo organizamos los procesos de nosotros para que cuando un vendedor le ofrezca a un cliente un producto y cierre la venta, pues que eso le cuente en su comisión variable? Totalmente. Vuelvo y te insisto, parece muy fácil, parece muy obvio, pero muchas veces la miopía de las empresas dice, no, es que una cosa es la rentabilidad del canal digital y otra cosa es la rentabilidad del canal físico. ¿Cuánto tiempo se demoraron en la transformación cultural? Esa transformación cultural fue, te voy a decir, fue alrededor de 6-8 meses, porque es dispendiosa, pero los frutos han sido muy hermosos, porque te voy a contar, o sea, el trabajo fue hacer tienda por tienda, nos sentábamos con grupos, les enseñaba, claro, venga cómo funciona internet, venga hagamos clínicas de venta, venga, véndame a mí un producto por internet. Y uno cree que es fácil, pero a las personas le da temor. O sea, las personas ya todos tienen y de todas maneras estamos hablando 5 años atrás. Claro, las personas todos tienen un celular, pero uno le decía, venga, véndame un producto. Y me decía, no, es que yo no sé, venga, tranquila, le vamos a enseñar, con paciencia. Entonces el equipo de talento humano y información nos sentábamos, les enseñábamos primero a manejar las herramientas tecnológicas, segundo, a entender y navegar el sitio web, y tercero, a tener metodologías de cierres de venta, que parece sencillo, pero es, venga, no, usted quiere ese producto, usted lo compra ya y mañana lo tiene en la casa, o si quiere le llega esta misma tarde con un tipo de Pero envío. mire cómo son las contradicciones, aparentemente se sentían más tranquilos, más seguros en su hábitat, en la venta presencial que en la venta no presencial, en la venta virtual, que se supone que no tengo el cliente al frente y realmente puedo decir o hacer muchas cosas. Hay muchos temores en el proceso de venta, pero mire qué importante cómo se fue llegando a culturizar de que las dos son ventas. Álvaro, y mira, lo bonito de esto es que hoy por hoy Agabal, de ese 30%, o sea, de cada 100 pesos que vende Agabal, 30 son por medios digitales. Y esos 30 pesos, el 50% son terminados en tiendas físicas. Eso es muy importante. Inclusive yo cada vez que miro ese número, yo me sorprendo y yo digo... El 50. O sea, yo digo, ¿cómo lo logran? Sí. Y cuando me devuelvo y yo a veces, como hay rotación de personal y a veces llego a las tiendas y digo, venga, necesito una cama. Y la velocidad con la que los vendedores ya incluyeron en su discurso de venta vender en un kiosco, digital, venga, no tengo el producto acá, pero lo tengo acá, tengo estas referencias, ¿qué necesita? Acá también lo puede comprar a crédito. Es impresionante. Y eso nos lleva insisto mucho, eso nos lleva a ser omnicanales, y hay una frase, en su momento, mi padre, que es el fundador de la empresa, decía, y es muy bonita, dice, el inventario de una tienda es del que lo venda, no de la tienda. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo no sé si te pasa mucho, vos vas a una tienda, a un centro comercial, y preguntas por un zapato talla 8, y no hay. Y muchas veces las empresas o los vendedores se quedan callados y dicen, listo, no hay. Ya averiguaste en las otras 30 sedes, ya lo tenés en tu centro de distribución, ¿cómo te atiendo, cómo satisfago tus necesidades inmediatamente?
Y eso es lo que en verdad nosotros buscamos con nuestra fuerza de ventas, cerrar la venta, darle la solución a las necesidades de nuestro cliente. Entonces, esa es la aproximación que tenemos del entendimiento del cliente. Pero entonces, hablando de inventarios, hoy también Agaval va en ese proceso de que no tiene que tener en inventario todo lo que está ofreciendo. Hay cosas que no están en ese inventario. Así, y ese, digamos que ha sido nuestra última etapa en la gerencia de nuevos negocios en el marketplace de Agaval. ¿Qué viene sucediendo? Y es que cuando nosotros nos empezamos a volver y a hablar con la fuerza de ventas y entender a nuestro cliente, los vendedores nos decían mucho, ¿sabe qué? Tengo un problema, y es que los clientes me están llegando a preguntar por un montón de cosas que no tengo. Y yo se las quiero vender, pero yo no las tengo. Y entonces yo me sentaba con la gerente que compra y abastece toda la mercancía de Agaval y me decía, Felipe, tenemos un reto, es que yo no puedo comprar de todo, primero. Segundo, yo no tengo la capacidad logística para almacenar y comprar, y no tenemos la caja para comprar, pues para comprar 1 millón de productos. Claro. Entonces, digamos que de ahí surge una nueva idea y dijimos, bueno, ¿cómo solucionamos ese reto? Que parece fácil, pero no lo es. Y dijimos, bueno, ¿cómo convertimos a Agaval en una especie de marketplace donde el cliente quiere comprar a crédito, quiere tener la seguridad de que su producto le va a llegar y que tiene buena calidad? Y cómo le ofrecemos esos productos. Y empezamos a entender que tenemos otro gran nicho, y es que hay muchas empresas pequeñas y medianas que quieren vender sus productos y que no tienen al alcance la base de clientes que tiene Agaval. Claro. Entonces conectamos esos dos puntos y nos volvimos un marketplace. Y ahí llega otro punto súper interesante que tocas, y es que del total de las ventas digitales de Agaval, el 50% de nuestros productos son productos vendidos por terceros. Es decir, productos no estaban en inventario, que no tenemos nosotros en nuestro inventario. Son productos de pequeñas y medianas empresas. Entonces, detrás de Agaval, te lo pongo de esta manera, hay 200 pequeñas y medianas empresas, o hay algunas grandes que abastecen y venden sus productos en un canal de distribución como es agaval.com. Felipe, a todas estas, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es la visión de Felipe Valderrama en Colombia? ¿Para dónde van? ¿Dónde están las ventas digitales? ¿En qué vamos nosotros en el mundo? Mira, esa pregunta es muy interesante porque uno ya trabajando en el mundo corporativo, uno cree que siempre cada año es el techo, y en especial en el tema comercial. Pero acá la penetración todavía digital es muy poca. Acá sí. todavía nos falta llegar a muchos territorios, todavía falta mucho tema de conectividad. Entonces, yo mismo me sorprendo cuando, por ejemplo, nosotros este año vamos creciendo el 100%, y yo digo, pero pucha, ¿cómo es posible? ¿De dónde? Sí. Y empieza uno a entender que los clientes y las personas en Colombia están entendiendo mejor el canal digital, y dos, están... Pero nos falta mucho. Demasiado. En Sudamérica, ¿cómo ves a Colombia? En estos días me dieron un dato muy interesante, y es que la penetración o las compras por persona en Perú, por ejemplo, es más alta que en Colombia. Yo la verdad quedé sorprendido con eso. Yo decía, porque el tamaño de Perú no es igual que el de Colombia. O sea, claro, Perú es un país grande, desarrollado y todo, pero en términos de infraestructura y económicos, Colombia es mucho más grande. Y estaba en una conferencia y me dijeron, no, Perú tiene mayor penetración. Yo quedé sorprendido, y yo me volvía con mi equipo, muchachos, acá hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Entonces, mucho por hacer, Felipe. De verdad que una gran transformación. Te quiero felicitar porque este ejemplo que nos has dado, bien importante, además, con ese beneplácito de que lo pueda entender la gente, que lo pueda escuchar la gente sin ningún temor. Eso da también cierta sensación de la seguridad que tiene Agaval en su gente y en sus estrategias y demás. Felicitaciones, de verdad. Muchas gracias, Álvaro. Este es un paso muy importante para una empresa que nace en 1950 con ventas presenciales y hoy tiene un 30% de sus ventas en ventas digitales, de la manera que nos explicaba Felipe. Muchas gracias por este espacio para Historias de Mercadeo. A vos, Álvaro, muchas gracias, y al público. Muy bien, se nos acaba el tiempo, entonces con ustedes estaremos con otro gran tema. Este fue un tema que quisimos traer a la mesa porque es muy ejemplarizante. La semana entrante tendremos otro tema en Historias de Mercadeo.